Un cordial saludo para los compañeros y el señor docente de la maestría en Derecho eh, de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del curso Sistemas Internacionales de Protección de Derechos. Me presento, soy Edwin Suárez y el día de hoy presentaré un magazine acerca del caso Masacre de Ituango versus Colombia, eh, caso que fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante sentencia del 1 de julio de 2006. Para empezar, hablaremos de la identificación del caso. En esta oportunidad vale la pena mencionar lo que tiene que ver con los hechos relevantes del caso y concretamente con lo que ocurrió en el antes. A inicios del año 1996, dirigentes sociales expresaron a las autoridades la preocupación que les generaba el riesgo de una incursión armada paramilitar en la zona de Ituango. Esto porque era un secreto a voces que se iba a presentar esa incursión. El 14 de mayo de 1996, el Ejército Nacional le informó al Consejo Municipal de Seguridad que tenía retenes en lugares estratégicos del área para vigilar todas las entradas a la población. De esta manera se generó un ambiente de tranquilidad que duró muy poco, porque el 10 de junio de 1996 el comando del batallón Girardot, que era el que operaba en la zona, ordenó retirar la mayoría de las unidades que operaban y desplazarlas a un sector denominado Santa Lucía y otras de las veredas alejadas del sector de La Granja, que es el lugar donde ocurrieron los hechos. Eh, en el durante, pues como ya se mencionaba, los hechos ocurrieron en el corregimiento de La Grana, concretamente el 11 de junio de 1996, y allí fueron asesinadas 5 personas. Luego de que 22 paramilitares fuertemente armados se dirigieran al corregimiento y empezaran a realizar eh, una serie de ejecuciones, asesinatos en presencia de familiares, ordenaron el cierre de establecimientos públicos y señalaban a las personas que consideraban presuntos eh, apoyos de la guerrilla y comenzaron a impactarlos con armas de fuego. Los hechos se trasladaron también al corregimiento de Puerto Valdivia y El Aro. En estas poblaciones se dieron el 22 de octubre, entre el 22 de octubre al 12 de noviembre de 1997, y allí fueron asesinadas 5 personas. Un hecho común que fue tenido en cuenta por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver con que a pesar de que se iniciaron investigaciones disciplinarias y penales, no hubo una garantía de acceso eficaz a la justicia para las víctimas. Eh, Además de ello, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos puso de presente que aunque se dispuso la indemnización a algunas de estas víctimas, ello se dio en cuantías que realmente resultaban irrisorias frente a la gravedad de los hechos. Algunos testimonios los vemos en esta diapositiva. Eh, Allí se mencionaba, por ejemplo, que el Aro era un pueblo de agricultores y de cría de ganados eh, que no tenía, digamos, una orientación armada por parte de sus habitantes. También hubo testimonios que señalaron que los paramilitares empezaron a llegar en el año de 1996 y fue específicamente 2 meses antes de la masacre. Se mencionó también que antes de la masacre
eh, la comunidad se reunió con el ejército y algunos soldados ingresaron al Aro y concretamente, al parecer, el comandante del ejército Puerto Valdivia se había aliado con los paramilitares. También se habló de que los paramilitares entraron al Aro con aquiescencia de estas autoridades militares. Hablemos ahora de la clase de violación. Eh, de acuerdo al caso, se pudo corroborar que se violaron principios de orden constitucional, como el contemplar en el artículo primero sobre la dignidad humana, el artículo segundo sobre el papel de las autoridades, concretamente el que tiene que ver con la garantía de la vida, honra y bienes de los habitantes. También se habló de violaciones a derechos fundamentales contemplados en la Constitución política, como el derecho fundamental a la vida, a no ser sometido a tortura y el derecho fundamental de los niños a la vida y a la integridad. En lo que hace a la responsabilidad estatal y el bloque de constitucionalidad, eh, esta sentencia refleja que el Estado debe responder patrimonialmente por el daño causado por acción u omisión de las autoridades, cláusula de responsabilidad que se encuentra contemplada en el artículo 90. A su vez, en el caso se tuvo en cuenta lo contemplado en el artículo 93, que justamente es el que le da razón de ser al bloque constitucional. Allí se exige que se respete el contenido de los tratados y los convenios aprobados que reconocen derechos humanos. Estos tienen prevalencia en el orden interno y por ello adquieren la misma cualificación que tiene la constitución política. Por otro lado, se mencionó la violación a apartados del Código Penal interno, entre ellos el artículo 103 y en concordancia con el artículo 104 que corresponde al homicidio agravado, el artículo 178 sobre tortura, el artículo 131 sobre omisión de socorro y el artículo 414 sobre prevaricato por omisión. Ya en lo que hace a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la norma eh, que da lugar a la sanción impuesta o que se tuvo en cuenta para imponer la sanción de responsabilidad internacional, se tuvieron en cuenta apartados como el artículo 1.1, que contiene la obligación estatal de respetar derechos, el artículo 4 sobre derecho a la vida, el artículo 5 sobre derecho a la integridad personal, el artículo 8 sobre derecho a garantías judiciales y el artículo 25 sobre protección judicial. Algunos aspectos a tener en cuenta sobre las partes y su posición en la causa. Como sabemos, en este tipo de litigios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, examinando un informe, una denuncia presentada por agentes del orden interno, que regularmente son ciudadanos, organizaciones no gubernamentales o colectivos de abogados, pues determina si se debe dar lugar al litigio. Y en este caso, la comisión promovió la responsabilidad del Estado por la omisión, aquiescencia y colaboración de la fuerza pública con esos grupos paramilitares. También puso de presente que luego de 8 años, el Estado colombiano no cumplió de manera sustancial y eficaz con esa obligación de esclarecer los hechos, juzgar a los responsables en forma efectiva y reparar adecuadamente a las víctimas y a sus familiares. En razón a ello, acusó al Estado colombiano por incumplimiento a la obligación de respetar a los derechos humanos y violaciones a los apartados
de la Convención a los que ya se hizo alusión anteriormente. ¿Qué dijo el Estado colombiano? Básicamente reconoció en parte la responsabilidad, concretamente en lo que tiene que ver con la violación al derecho a la vida, también el derecho a la integridad personal, a la libertad personal, derecho a la propiedad privada. Reconoció que esas violaciones representaban una infracción a la obligación de respetar derechos, eh, pero negó haber violado derechos como los de los niños. También negó haber brindado garantías judiciales y negó que se hubiera vulnerado el derecho a la protección judicial, entre otros. Solicitó que las reparaciones reconocidas por el Estado en audiencias de conciliación llevadas a cabo previamente ante la jurisdicción contencioso administrativa se consideraran como justas y suficientes en relación a los daños que fueron ocasionados a las víctimas. En la diapositiva vemos algunas de las consideraciones que se tuvieron en cuenta como fundamentos de la decisión. Eh, por ejemplo, la consideración 137 nos habla que en situaciones de violencia sistemática y de graves violaciones a los derechos humanos, en zonas de conflicto, el Estado tiene deberes de adoptar medidas positivas de prevención y protección. No puede el Estado abandonar a la población civil en ese tipo de circunstancias. La consideración 234 se refiere al tema del desplazamiento forzado y los efectos nocivos que ello tiene y puso de presente que a partir de ellos el Estado debía garantizar lo contemplado en el artículo 22 de la Convención. En la consideración 260, la Corte habla de que no se dio apoyo por parte de las autoridades en aspectos como la recolección de los cuerpos de los seres queridos para darles cristiana sepultura. También enfatizó en que el grupo paramilitar actuó con absoluta libertad, eh, gracias justamente al apoyo, cuando menos por vía de omisión, que le brindaron las fuerzas militares. En la consideración 318 se indicó que el Estado no adoptó medidas concretas tendientes a capturar a los indiciados para darle efectividad a esas condenas y en general puso de presente la impunidad que se dio en este caso. Pasemos ahora a lo que tiene que ver con el convenio o pacto de derecho internacional vulnerado. Frente a este particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatizó en lo que tiene que ver con el protocolo segundo de los convenios de Ginebra. Básicamente se refirió a tres artículos. Por un lado, al artículo 13 sobre protección a la población civil, al artículo 14 sobre protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. Esto en la consideración 180, donde enfatizó en que quedó demostrado a partir de los testimonios y de las pruebas aportadas al proceso que en la incursión paramilitar llevada a cabo en el Aro se llevaron a cabo actos de amenaza y violencia contra la población civil, a lo que se sumó que se destruyeran bienes o se sustrajeran bienes que eran indispensables para la supervivencia de la comunidad. Y en este caso en particular se refirió a la sustracción de ganado y alimentos que fueron realizados por parte de estos grupos paramilitares, lo que incrementó la afectación a menosprecio ello de los derechos de los pobladores. En el artículo 17 eh,
se refirió a la prohibición de desplazamiento forzado para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. eh, Esto es sumamente grave en este caso, ya que fue demostrado que con estas masacres se dieron órdenes de desplazamiento de los pobladores, generando una afectación para la comunidad, para personas inocentes que se vieron obligadas a abandonar sus territorios. Pasemos ahora a las consecuencias del incumplimiento del derecho internacional humanitario. Básicamente hablamos de una declaratoria de responsabilidad internacional. En la diapositiva podemos ver los diferentes artículos por los que fue responsabilizado el Estado colombiano. Eh, Todos los artículos, como los podemos ver en la diapositiva, convergen en una violación de fondo que consideró la Corte Interamericana Civil en este caso, y es concretamente la obligación de proteger, que hace parte de lo establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ello se vio reflejado en la desprotección y las afectaciones que se dieron eh, en aspectos como el derecho a la vida, que se dio en perjuicio de 19 personas, la prohibición de servidumbre, que se dio en perjuicio de 17 personas, el derecho a la libertad, que afectó a 15 personas, el derecho a la propiedad, que se dio en general para la mayoría de los habitantes del Aro, que vieron cómo se perdían sus bienes, ya lo mencionábamos antes, mediante actos como la sustracción de ganado y alimentos, el derecho a la circulación y residencia, que fue afectado por las medidas o las órdenes de desplazamiento, violación también al derecho a la protección del menor, y en este caso puso de presente la afectación que se dio en perjuicio de 5 menores de edad, derecho a la integridad personal, derecho a la protección a la dignidad y la honra, derecho a la integridad personal y derecho al pleno acceso a la justicia. En razón a todo ello, se dieron una serie de medidas de reparación. ¿De qué medidas estamos hablando? Entre otras, la de brindar gratuitamente y por medio de servicios nacionales de salud un tratamiento adecuado para los familiares de la víctima en aspectos como eh, psicológicos, atención psiquiátrica y demás. Pues evidentemente en este tipo de circunstancias estos daños no solamente afectan el aspecto físico, sino también el aspecto emocional de las personas. También ordenó como medida de reparación garantizar las condiciones de seguridad para que los desplazados, las personas que fueron desplazadas de los corregimientos de El Aro y La Granja, pudiesen retornar a sus casas, a sus territorios, si así lo deseaban. Ordenó además brindar gratuitamente y por medio de servicios nacionales de salud el tratamiento adecuado para las personas que presentaran dolencias médicas que pudieran ser atendidas por parte de estas autoridades. Además de ello, también ordenó realizar un acto público de reconocimiento y solicitud de perdón, implementar un programa habitacional, fijar una placa en un lugar público eh, para que las nuevas generaciones conocieran los hechos. Esto es muy importante porque además de ser, digamos, una medida que impacta en las afectaciones morales, de alguna manera busca contrarrestar esas afectaciones morales, también le sirven a toda la comunidad en tanto que mediante este tipo de simbologías, pues se logra que exista una conciencia a futuro de los efectos nocivos del conflicto.
También ordenó implementar con prontitud programas de educación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario para las Fuerzas Armadas colombianas. Ordenó publicar en Diario Oficial y otros de circulación nacional un capítulo relativo a los hechos probados en el fallo y la parte resolutiva de la sentencia. Esto para generar un impacto en toda la comunidad sobre la aplicación de la justicia por parte en este caso, del órgano internacional. Y por último, pues una medida indemnizatoria por medio de la cual se le ordenó pagar a las personas una serie de daños de todo orden, ¿no? Daños de orden moral, de orden físico, de orden patrimonial, que debían ser resarcidos en justicia y no como se estaba adelantando hasta el momento. En la imagen vemos la bibliografía que fue empleada para esta presentación y no me resta más que darle las gracias al docente por todos los valiosos aportes de esta clase, de este curso. Eh, Mil gracias por todo, mil gracias a ustedes por su atención y que tengan un feliz resto de día, cualquiera sea el día que estén viendo este video. Muchas gracias.